En esta hora quiero darle gracias al Señor que nos da el privilegio nuevamente de poder estar en este programa, El Enfoque Bíblico, por medio de este canal Cristovisión y poder compartir a lo que el Señor nos ha llamado, a compartir su palabra y que ésta pueda edificar la vida de las ovejas, pueda edificar la vida de los líderes, la vida de los pastores, ya que el Señor nos ha llamado a dar esta palabra al cuerpo de Jesús, que es la iglesia, y que ésta esté preparada para los propósitos a los cuales Dios los ha llamado. Creo que es un privilegio grande el poder llevar estas meditaciones bíblicas y poder enfocar las diferentes experiencias, tanto de hombres como de mujeres, que encontramos en las Sagradas Escrituras, como lo fue también y principalmente la vida de Jesús, y poder captar esas enseñanzas y que nos ayuden en nuestro diario vivir, que nos ayuden a afrontar de una mejor forma las experiencias que atravesamos en esta vida. Pero lo más importante, que estas experiencias nos enseñen el camino para poder llegar a los propósitos de Dios, y que nos ayuden también a crecer espiritualmente, que nos ayude a crecer ministerialmente. Cada enseñanza que encontramos en las Escrituras son preciosas para nuestras vidas. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: y tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, necesitamos como iglesia tener la sabiduría de Dios, tener el entendimiento que Dios tuvo a través de Jesucristo y a través de esos hombres que caminaron por esta tierra manifestando esa sabiduría, ese entendimiento de Dios. Entonces, el propósito, entre muchos propósitos maravillosos que encontramos en la Biblia, como el acercarnos a Dios, como el tener un crecimiento espiritual, un entendimiento espiritual, tenemos también que a través de las Escrituras podemos encontrar esa sabiduría maravillosa que estuvo disponible desde el huerto en Adán y Eva. Lamentablemente, como sucede hasta el día de hoy, preferimos la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo. Y es que Santiago, hermanos, habla de esa sabiduría que nosotros podemos adquirir en esta palabra tan maravillosa que el Señor nos brinda aquí en su palabra. Y recuérdense lo que decía Santiago, que la sabiduría que es de lo alto es pacífica, es benigna, está llena de misericordia, pero que la sabiduría, y lo dice Santiago en el capítulo 3 y en el versículo 15, y dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, hablando de la sabiduría de este mundo, sino que es terrenal, animal y diabólica. Esa era la sabiduría a la cual Adán y Eva se habían desviado. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría de Dios nos da la pureza en nuestros corazones. La sabiduría que viene de Dios traerá santificación a nuestros corazones. Y ese es el propósito de poder llegar
y de llegarnos a la sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios, que la palabra de Dios limpie nuestros corazones de tanta maldad, que limpie nuestros corazones de malicia, que limpie nuestros corazones de toda obra perversa. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios, cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios, va limpiando nuestro corazón de toda impureza, de toda hipocresía, de toda malicia, y empieza a formar en nuestro corazón un carácter lleno de misericordia, benignos, amables y de buenos frutos. Por eso queremos allegarnos a la palabra de Dios. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios debe de hacer en nuestro comportamiento un comportamiento que agrade el corazón de Dios. Por eso queremos en esta oportunidad iniciar o reiniciar lo que allá por el año 2012, 2013, por ahí empezamos en este ministerio, en este canal y a través de las redes sociales, llevar el mensaje de Dios a través de las Escrituras, porque a través de ella nosotros podemos alcanzar esa sabiduría, podemos alcanzar esa misericordia que Dios quiere que haya en nuestros corazones, que demos frutos y frutos que sean los frutos del Espíritu. Así que en esta oportunidad damos gracias al Señor por esta tremenda bendición que el Señor trae a nuestras vidas para que podamos de alguna manera ser de bendición a sus vidas, hermanos. Así que yo quiero que en esta oportunidad empezar en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 5, y tiene que ver precisamente con este llamado, que tiene que ver con este programa. Y en Hechos capítulo 5, y quiero que me acompañen ahí en el versículo 23. Y aquí habla acerca de los apóstoles que fueron llevados ante el concilio y que fueron llevados ante los principales líderes. Y dice la Escritura, y fíjense la causa, la razón del por qué estos apóstoles habían sido llevados a la cárcel. Porque tenemos que recordar algo, que tenemos que pagar un precio. Tenemos que correr riesgos. Muchas veces no queremos correr riesgos y por eso es que nos alejamos del Evangelio. Nos alejamos del ministerio, nos alejamos del liderazgo. Y decimos, no, ¿para qué voy a estar en el liderazgo si esto solo problemas ha causado? Definitivamente, porque el enemigo no va a querer que tú hagas la obra de Dios. No va a querer que tú seas usado. Va a querer desanimarte. Va a querer traer frustración. Y muchas veces eso pasa cuando nosotros estamos frente a un liderazgo o cuando estamos en el pastorado. Pero creo que el Señor nos llama a afrontar estos desafíos con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de Dios. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La sabiduría de Dios me da entendimiento que cuando yo estoy haciendo su obra, la lucha no es contra otro humano, sino la lucha es contra espíritus que gobiernan esa vida y ese corazón. Y que nosotros tenemos las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, para combatir cosas carnales, sino que las armas de nuestra milicia son espirituales, para hacerle frente a situaciones espirituales. Así que tenemos que tener entendido eso.
Y fíjense, la Escritura dice que después que ellos fueron llevados, acusados, dice la Escritura, cuando, desde el versículo 23, del 22 vamos a estudiar, Hechos 5:22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, porque ya los habían metido en la cárcel. Pero el Señor, de una manera sobrenatural, los sacó a ellos de la cárcel. Y ahora estos se encuentran predicando. O sea, no se amedrentaron, sino que al contrario, tuvieron la fe para creer que Dios los estaba llamando precisamente a compartir la palabra. Y dice, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora, y noten, esta es la enseñanza, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Miren qué precioso. Y ahora queréis llenar Jerusalén con la doctrina de Cristo. Estos estaban siendo acusados, estos estaban siendo perseguidos por una causa que lo muestra Hechos, capítulo 5 y versículo 28. Ustedes han llenado, y miren la expresión que utiliza este líder, ustedes han llenado Jerusalén de la doctrina de Cristo. Y a eso fuimos llamados. Y por eso es que es el propósito de este programa, poder llevar la doctrina de Cristo, poder compartir con otros las enseñanzas de Cristo. Jesús dijo, haced discípulos, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. No podemos enseñar otra cosa más que la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas que enseñaban los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Enseñaban la doctrina de Cristo. Por eso cuando nosotros leemos, y ese va a ser uno de los del objetivo de este programa, poder estudiar las epístolas, porque ahí está la doctrina de Cristo. Y es que solo la doctrina de Cristo puede cambiar nuestra vida. Solo la palabra de Dios puede transformar nuestra vida, transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar. Vamos a adquirir sabiduría a la medida que nosotros nos expongamos a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Cristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, y tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Pero nuestro llamado es también a que usted y yo podamos predicarle a otros sobre la doctrina de Cristo. ¿Has llenado tú tu casa de la doctrina de Cristo? ¿Has llenado tú la empresa donde estás de la doctrina de Cristo? Y no hablo únicamente de hablar, sino también de actuar de acuerdo a la doctrina de Cristo. Este es diferente a los demás. Este habla diferente a los demás. Este actúa diferente a los demás. Este actúa con una sabiduría, ¿sí? Porque caminamos y actuamos de acuerdo a la doctrina de Cristo.
y estos habían llenado Jerusalén de la doctrina de Cristo. Mi exhortación es que tú como líder, como oveja fiel, como pastor, llenemos nuestras casas de la doctrina de Cristo. Primero, que llenemos nuestra vida de la doctrina de Cristo. Llenemos nuestro hogar de la doctrina de Cristo. Que llenemos la empresa, la institución donde estamos de la doctrina de Cristo. Si tú eres dueño de una empresa, que tú puedas llenar esa empresa de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Y que verdaderamente el mundo a nuestro alrededor conozca de los caminos, de la naturaleza de Cristo. Recordemos que el enemigo no quiere, por eso perseguía a los apóstoles, que llenemos esta tierra del conocimiento de Dios, de los caminos de Dios, que es lo que verdaderamente le dará vida al ser humano. Conocer a Cristo. Así que en esta oportunidad, que Dios te bendiga. Mi teléfono está ahí por si tú necesitas oración, consejo. Con mucho gusto estamos dispuestos para servirles, y pueden seguir este mensaje en nuestra página de YouTube, El Enfoque Bíblico. Así que Dios bendiga grandemente sus vidas.